Vamos a repetir lo de la sola escritura. Aunque se menciona que fue Martín Lutero quien alegó lo de la sola escritura, lo cual no estaba equivocado. Pero yo, en ciertas enseñanzas de Martín Lutero, no estoy de acuerdo. Porque él jamás dejó ciertas enseñanzas del catolicismo, como el odiar a los judíos. Aquí, en el comentario, leeremos que la misma Iglesia Católica amenaza a Martín Lutero a muerte. ¿Quién es la Iglesia Católica para condenar a los demás a muerte? No tiene autoridad. Las palabras sola escritura son del latín. Únicamente, principio, base, y la palabra escritura significa escritos, refiriéndose a las escrituras. Sola escritura significa que solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Toda la escritura es inspirada por Dios, dada por la inspiración de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Sola escritura fue el grito de guerra de la Reforma protestante. Por siglos la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones superiores en autoridad a la Biblia. Esto dio como resultado muchas prácticas que eran, de hecho, contradictorias a la Biblia. Algunos ejemplos son la oración a los santos y a María, la Inmaculada Concepción, la transubstanciación, el bautismo de infantes, las indulgencias y la autoridad papal. Martín Lutero, el fundador de la Iglesia luterana y padre de la Reforma protestante, estuvo reprendiendo públicamente a la Iglesia Católica por sus enseñanzas antibíblicas. La Iglesia Católica amenazó a Martín Lutero con la excomunión y la muerte si no se retractaba. La respuesta de Martín Lutero fue, por tanto, a menos que yo sea persuadido o convencido por el testimonio de la Escritura, o por el más claro razonamiento, a menos que sea persuadido por medio de los pasajes que he citado, y a menos que mi conciencia sea sometida de esta manera por la palabra de Dios, no puedo retractarme y no lo haré, porque es peligroso para un cristiano el hablar en contra de su conciencia. Me mantengo firme, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. El primer argumento católico en contra de la sola escritura es que la Biblia no enseña explícitamente la sola escritura. Esto es, los católicos argumentan que la Biblia en ningún lugar establece que sea la única guía autorizada para la fe y la práctica. Mientras que esto es cierto, se equivocan en reconocer un punto crucial. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se declara a sí misma ser inspirada por Dios, inerrante y autoritativa. También sabemos que Dios no cambia su parecer o se contradice a sí mismo. Así que, mientras la Biblia misma no pueda arguir explícitamente sobre la sola escritura, definitivamente no debe permitirse que las tradiciones contradigan su mensaje. La sola escritura no es tanto un argumento contra la tradición como lo es contra las doctrinas no bíblicas o antibíblicas. La única manera de saber con seguridad lo que Dios espera de nosotros es permaneciendo fieles a lo que sabemos que Él nos ha revelado, la Biblia. Ahora sabemos, más allá de cualquier sombra de duda, que la Escritura es verdadera, autoritativa y confiable. No puede decirse lo mismo de la tradición. La palabra de Dios es la única autoridad para la fe cristiana. Las tradiciones solo son válidas cuando están basadas en la Escritura y están en completo acuerdo con la Escritura. Las tradiciones que están en contradicción con la Biblia no son de Dios y no son un aspecto válido de la fe cristiana. La sola escritura es la única manera de evitar que la opinión personal y subjetiva tenga prioridad sobre las enseñanzas de la Biblia. La esencia de la sola escritura es basar tu vida espiritual en la Biblia solamente, y rechazar cualquier tradición o enseñanza que no esté de total acuerdo con la Biblia. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La sola escritura no nulifica el concepto de las tradiciones eclesiásticas, más bien nos da una base sólida en la cual basar las tradiciones de la Iglesia. Hay muchas prácticas, en ambas iglesias católica y protestante, que son el resultado de tradiciones, y no de las explícitas enseñanzas de la Escritura. Es bueno y aún necesario que la Iglesia tenga tradiciones. Las tradiciones juegan un papel importante en la clarificación de la doctrina cristiana y la organización de las prácticas cristianas.
Al mismo tiempo, para que estas tradiciones sean válidas, no deben estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Deben estar basadas en el sólido fundamento de la enseñanza en la Escritura. El problema con la Iglesia Católica y muchas otras iglesias cristianas es que sus tradiciones están basadas en tradiciones, frecuentemente sin que la tradición inicial esté en completa armonía con las Escrituras. Esto es por lo que los cristianos siempre deben regresar a la sola Escritura, la autoritativa palabra de Dios, como la única base sólida para la fe y la práctica. En el sentido práctico, una frecuente objeción al concepto de la sola Escritura es el hecho de que el canon de la Biblia no fue acordado oficialmente por al menos 250 años después de la fundación de la Iglesia. Más aún, las Escrituras no fueron permitidas en la misa por más de 1500 años después de que la Iglesia fue fundada. ¿Cómo entonces utilizarían los primeros cristianos la sola Escritura, cuando ellos ni siquiera tenían el total de las Escrituras? ¿Cómo entonces podrían los cristianos que vivieron antes de la invención de la imprenta basar su fe y práctica en la Escritura solamente, si no había manera de que ellos tuvieran una copia completa de las Escrituras? Este desacuerdo es luego reforzado por los más altos índices de analfabetismo a través de la historia. ¿Cómo maneja la sola Escritura estos problemas? El problema con este argumento es que esencialmente está diciendo que la autoridad de las Escrituras está basada en su disponibilidad. Este no es el caso. La autoridad de las Escrituras es universal, porque es la palabra de Dios y su autoridad. De hecho, de que la Escritura no estuviera accesiblemente disponible, o aún el hecho de que la gente no pudiera leer, no cambia el hecho de que la Escritura es la palabra de Dios. Más aún, en vez de que este sea un argumento en contra de la sola Escritura, es en realidad un argumento para lo que la Iglesia debía haber hecho, en lugar de lo que hizo. La Iglesia primitiva debía haber hecho su máxima prioridad, el copiar la Escritura. Mientras que era irreal que cada cristiano poseyera una copia completa de la Biblia, si era posible que cada iglesia tuviera algo, la mayor parte, o todas las Escrituras disponibles. Cada líder de la Iglesia debía haber estudiado las Escrituras como su más alta prioridad, para que ellos pudieran a su vez enseñarla correctamente. Aun si las Escrituras no estaban disponibles en las misas, por lo menos los líderes de la Iglesia podrían haberse entrenado bien en la palabra de Dios. En lugar de construir tradiciones sobre tradiciones, y pasarlas de generación en generación, la Iglesia debió haber copiado y enseñado las Escrituras. 2 Timoteo 4:2. Nuevamente, las tradiciones no son el problema. El problema son las tradiciones no bíblicas. La disponibilidad de las Escrituras a través de los siglos no es un factor determinante. Las Escrituras mismas son el factor determinante. Ahora tenemos las Escrituras disponibles y accesibles para nosotros. A través del estudio de la palabra de Dios, es claro que muchas tradiciones eclesiásticas que se han desarrollado a través de los siglos, están de hecho en contradicción con la palabra de Dios. Es aquí donde se aplica la sola Escritura. Las tradiciones que están basadas en, y están de acuerdo con la palabra de Dios pueden ser mantenidas. Las tradiciones que no están basadas o están en desacuerdo con la palabra de Dios, deben ser rechazadas. La sola Escritura nos lleva de regreso a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Finalmente, la sola Escritura nos señala nuevamente al Dios que siempre habla la verdad, nunca se contradice a sí mismo, y siempre ha comprobado ser confiable. 2 Pedro 1, 19, 21, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quienes no han sido convencidos por el Espíritu Santo, no creerán en la sola Escritura, y creerán que sus líderes tienen la verdad, como pasa dentro y fuera del catolicismo. Pero, el Espíritu Santo es quien nos da convicción de que solo hay una sola Escritura. Y que fuera de ella, no hay más. Un ejemplo muy claro, es el Catecismo. Un libro creado por religiosos que solo dan pensamientos de hombres, añadiendo y quitando. Alegando que es inspiración del Espíritu Santo, cuando en realidad es mentira.
El catecismo lo crearon en los años 80, con ideas paganas. El catolicismo, del 100% de lo que hablan, el 99% son mentiras. El marianismo es el invento para darle trono y adoración a María. Pero, el caso es que, no solo el católico es idólatra y ciego y se deja engañar por sus líderes y no escudriña las escrituras, sino que, dentro del protestantismo, también hay ciegos e inicuos, que se dejan engañar por sus líderes. Ejemplo está en esos falsos profetas, apóstoles, pastoras. Ya que, los profetas y apóstoles, dejaron de estar en vigor. El último profeta fue Juan el Bautista. Lucas 16:16 y el último apóstol fue Pablo. 1 Corintios 15:8-10 y como no, el famoso ministerio pastoral femenino. Que no existe ningún tipo de enseñanza en la palabra de Dios. Porque Dios jamás dio a la mujer autoridad para llevar la iglesia. Yo hablo de todos los que son mentirosos y engañadores. Da lo mismo que sean o no católicos o protestantes o lo que sean. Lo justo es hablar claro y transparente. Otra de las cosas que he observado y sigo observando es que tanto el católico y protestante se hacen llamar Iglesia verdadera de Cristo. Pero Jesús jamás edificó una iglesia católica ni protestante. No edificó denominaciones ni ninguna institución política religiosa. Ni los apóstoles dieron nombre a la Iglesia de Cristo. El caso es que católicos atacan a protestantes y protestantes a católicos. Y se odian los unos a los otros. Y eso da a conocer claramente que, ni católicos ni protestantes son Iglesia del Señor Jesús. Jesús jamás ordenó atacarnos los unos a los otros. Debemos de debatir, de discutir, la palabra de Dios con amor, humildad y autoridad que viene de arriba. Que toda la raza humana somos creados por Dios, sin importar la raza o el color. La Iglesia de Cristo jamás recibió un nombre. Y cuando Jesús dijo, id y predicad el Evangelio por todo el mundo, dijo que hiciésemos discípulos. Y no profetas, pastoras, apóstoles, curas, etc. Además, dijo, predicad por todo el mundo. Y eso no indica ser universal, sino que indica dentro de este planeta. La palabra universal se refiere al exterior, referente al universo. Lo cual, de que la Iglesia católica es universal es un engaño y tampoco universal refiere ser Iglesia de Cristo.